Era un martes común de octubre en 1992 cuando Elena Moral, de 12 años, desapareció sin dejar rastro en el pequeño pueblo de San Cristóbal. La niña había salido de la escuela secundaria local a las 3:30 de la tarde, como lo hacía todos los días durante los últimos 3 años. Su mochila azul marino con detalles en rosa siempre la acompañaba, cargada con libros de matemáticas, ciencias y su cuaderno favorito donde escribía pequeñas historias. Elena siempre llegaba a casa antes de las 4. Recordaría más tarde su madre, Carmen Morales, con lágrimas en los ojos durante la primera entrevista con la policía. Era una niña muy responsable, muy puntual. Nunca se retrasaba sin avisar. Carmen había preparado la merienda favorita de su hija, galletas de chocolate caseras y un vaso de leche tibia. La mesa del comedor quedó intacta durante días, como un altar silencioso a la espera del regreso de Elena. El padre de Elena, Roberto Morales, trabajaba como mecánico en el taller municipal y había notado algo extraño esa mañana. Elena estaba más callada que de costumbre. Le confió a su esposa esa misma noche. Cuando le pregunté si todo estaba bien, solo asintió y me dio un beso en la mejilla. Ahora me pregunto si sabía algo que nosotros no sabíamos. Roberto se culparía durante años por no haber insistido en saber qué le preocupaba a su hija. La ruta que Elena tomaba todos los días era la misma. Salía de la escuela, caminaba por la calle principal durante 4 cuadras, giraba a la izquierda en la avenida Los Pinos, y luego recorría 3 cuadras más hasta llegar a su casa en el número 247. El recorrido total no tomaba más de 15 minutos a paso normal. Era un camino que conocía de memoria, que había recorrido cientos de veces sin incidente. La señora Esperanza Vega, vecina de la familia y dueña de la tienda de abarrotes en la esquina de la calle principal, fue la última persona en ver a Elena con vida. La vi pasar como siempre, con su mochila al hombro y su sonrisa tímida. Recordaría años después. Incluso le hice una seña con la mano y ella me respondió. Parecía una tarde normal. Como cualquier otra. Esperanza se convertiría en testigo clave, aunque su testimonio plantearía más preguntas que respuesta. Cuando Elena no llegó a casa a las 4 de la tarde, Carmen inicialmente pensó que se había quedado ayudando a algún maestro o charlando con sus amigas. A las 4:30 comenzó a preocuparse. A las 5, ya había llamado a la escuela. La directora me dijo que Elena había salido a la hora habitual. Recordaría Carmen. Fue entonces cuando supe que algo terrible había pasado. El miedo se apoderó de ella como una garra fría que le estrujaba el corazón. Roberto llegó a casa a las 5:30 y encontró a su esposa al borde del pánico. Carmen estaba en el teléfono hablando con la madre de Jessica, la mejor amiga de Elena. Recordaría. Cuando colgó, me miró con esos ojos llenos de terror y me dijo, «Roberto, Elena no ha llegado a casa». En ese momento supe que nuestras vidas habían cambiado para siempre sin perder tiempo. Roberto salió a buscar a su hija recorriendo cada calle del pueblo. La policía local, encabezada por el sargento Miguel Herrera, inició la búsqueda oficial al anochecer. Cuando los padres reportaron la desaparición, inmediatamente movilizamos a todos los efectivos disponibles. Recordaría Herrera en una entrevista años después. San Cristóbal era un pueblo pequeño. Todos se conocían. La desaparición de una niña era algo impensable. Sin embargo, las primeras horas de búsqueda no arrojaron ningún resultado. Los vecinos se organizaron espontáneamente para ayudar en la búsqueda. Don Aurelio Ramírez, el panadero del pueblo, cerró su tienda temprano para unirse a los grupos de búsqueda. Elena era como una nieta para mí, diría con voz quebrada. Siempre se detenía en la panadería los viernes para comprar pan dulce para su familia. Era una niña tan dulce, tan inocente. No podíamos permitir que algo malo le pasara. La solidaridad del pueblo fue inmediata y conmovedora. La búsqueda se extendió durante toda la noche. Con linternas y antorchas, los habitantes de San Cristóbal recorrieron cada rincón del pueblo. Parques, terrenos baldíos, el pequeño bosque que rodeaba el pueblo, e incluso el viejo cementerio. Gritábamos su nombre hasta quedarnos sin voz.
recordaría Teresa López, maestra de Elena. Esperábamos escuchar su voz respondiendo desde algún lugar, pero solo había silencio. Un silencio que se volvía más pesado con cada hora que pasaba. Al segundo día, la búsqueda se profesionalizó. Llegaron equipos especializados de la capital del estado, con perros rastreadores y equipo de rescate. El detective Ricardo Vázquez, especialista en casos de personas desaparecidas, tomó el control de la investigación. Casos como este requieren metodología y experiencia, declaró a los medios locales. Vamos a encontrar a Elena Morales, su confianza inicial pronto se vería desafiada por la falta de pistas concretas. Los perros rastreadores siguieron el olor de Elena desde su casa hasta la escuela, y luego perdieron el rastro en la intersección de la calle principal con la avenida Los Pinos. Es como si hubiera desaparecido en el aire justo en esa esquina, informó el detective Vázquez a los padres. Los perros dan vueltas en círculos, pero no pueden seguir el rastro más allá de ese punto. Esta información se convirtió en el primer gran misterio del caso. Las entrevistas con los compañeros de clase de Elena no revelaron nada fuera de lo común. Su mejor amiga, Jessica Montoya, describió a Elena como una niña normal, feliz, sin problemas aparentes. Elena me había contado que tenía ganas de llegar a casa porque su mamá le había prometido hacer galletas. Recordaría Jessica entre lágrimas. Estaba emocionada por sus clases de piano que empezarían el sábado. No parecía preocupada por nada. El testimonio de Jessica pintaba la imagen de una niña sin enemigos ni problemas. Sin embargo, la maestra de Elena, la señora Patricia Núñez, mencionó algo que llamó la atención de los investigadores. Elena había estado más callada de lo usual durante la última semana, confesó. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que había estado teniendo sueños extraños. Le pregunté qué tipo de sueños, pero se puso tímida y cambió de tema. Este detalle abriría una nueva línea de investigación que llevó a más preguntas que respuestas. Los investigadores también entrevistaron a todos los adultos que vivían en la ruta habitual de Elena. El señor Andrés Moreno, un hombre soltero de 40 años que vivía solo en una casa cerca de la avenida Los Pinos, se mostró nervioso durante el interrogatorio. Sí, a veces veía a la niña pasar, admitió, pero yo nunca le hablaba. No me gusta molestar a los niños. Su comportamiento evasivo hizo que los investigadores lo mantuvieran en su lista de sospechosos. La señora Dolores Fuente, quien vivía frente a la casa de Andrés Moreno, proporcionó información que complicaría aún más el caso. Ese día vi a Elena caminar como siempre, pero también vi un auto azul que no reconocí, declaró. Iba muy lento por la avenida Los Pinos, como si estuviera siguiendo a alguien. Pensé que era extraño, pero no le di importancia. En ese momento la descripción del auto azul se convirtió en una pista crucial. Los medios de comunicación no tardaron en llegar a San Cristóbal. La reportera María Elena Castillo, del canal regional de noticia, fue la primera en cubrir el caso. La desaparición de Elena Morales ha conmocionado a este pequeño pueblo, reportó desde la plaza principal. Los vecinos están unidos en la búsqueda, pero las autoridades admiten que están desconcertadas por la falta de pistas. Su cobertura llevaría el caso a la atención nacional. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos vecinos creían que Elena había sido secuestrada por extraños que pasaban por el pueblo. Otros pensaban que podría haberse perdido en el bosque que rodeaba San Cristóbal. Los más optimistas esperaban que hubiera decidido visitar a algún familiar lejano sin avisar. Todos teníamos teorías, recordaría el alcalde José Luis Mendoza, pero ninguna explicaba por qué Elena habría desaparecido sin dejar rastro. La familia Morales ofreció una recompensa de 50,000 pesos por información que llevara al paradero de Elena. Vendimos el auto de Roberto y empeñamos las joyas de mi madre, confesaría Carmen años después. No nos importaba el dinero. Solo queríamos tener a nuestra hija de vuelta. La recompensa atrajo docenas de llamadas, pero ninguna proporcionó información útil. 3 semanas después de la desaparición, los investigadores encontraron algo que les dio esperanza.
Un testimonio de un camionero que había pasado por San Cristóbal el día de la desaparición. Recuerdo haber visto a una niña con mochila azul cerca del río, declaró Manuel Ochoa. Pensé que era extraño porque estaba bastante lejos del pueblo, pero no me detuve. Su testimonio llevó a una búsqueda exhaustiva en las orillas del río San Cristóbal. Los buzos especializados exploraron el río durante una semana completa. El agua cristalina del río San Cristóbal había sido siempre un lugar de recreo para los niños del pueblo, pero ahora se había convertido en el foco de una búsqueda desesperada. Exploramos cada metro del río en un radio de 5 kilómetros, informó el jefe de los buzos, capitán Raúl Mendoza. No encontramos nada que pudiera estar relacionado con la desaparición de Elena. El río guardó sus secretos por muchos años más. Los meses pasaron y el caso de Elena Morales comenzó a enfriarse. Los investigadores siguieron cada pista, interrogaron a docenas de personas y exploraron teorías que iban desde el secuestro hasta la posibilidad de que Elena hubiera huido voluntariamente. Trabajamos incansablemente, recordaría el detective Vázquez. Pero era como si Elena hubiera sido tragada por la tierra. La frustración de no poder resolver el caso lo perseguiría durante toda su carrera. La familia Morales nunca perdió la esperanza. Carmen mantuvo el cuarto de Elena exactamente como estaba el día de su desaparición. Cada mañana le preparaba el desayuno, confesaría años después. Sabía que era imposible, pero no podía evitarlo. En mi corazón, Elena seguía siendo mi niña de 12 años, que regresaría a casa cualquier día. Roberto se volcó en el trabajo, usando las horas extras como escape del dolor que lo consumía. Los aniversarios de la desaparición se convirtieron en eventos comunitarios. Cada 15 de octubre, el pueblo de San Cristóbal se reunía en la plaza principal para recordar a Elena y renovar la esperanza de encontrar. Elena nos unió como comunidad, reflexionaría el padre Antonio Salinas, quien dirigía las oraciones durante estas reuniones. Su desaparición nos enseñó lo frágil que es la vida y lo importante que es cuidarnos unos a otros. Los años pasaron y nuevas generaciones crecieron en San Cristóbal escuchando la historia de Elena Moral. Su caso se convirtió en leyenda local. Una historia que los padres contaban a sus hijos para enseñarles sobre la importancia de la seguridad. Elena se convirtió en parte de la identidad de nuestro pueblo, explicaría la nueva maestra de la escuela, Sofía Herrera. Aunque no la conocimos personalmente, todos sentíamos que era parte de nuestra familia extendida. En 2010, el caso fue reabierto cuando el detective novato Luis Moreno, sin relación con la familia Morales, decidió revisar expedientes fríos como parte de su entrenamiento. Había algo en el caso de Elena que me intrigaba, confesaría más tarde. Todos los elementos estaban ahí, pero sentía que faltaba una pieza crucial del rompecabezas. Su persistencia eventualmente daría fruto, aunque no de la manera que esperaba. El detective Moreno empleó nuevas técnicas de investigación y tecnología moderna para reexaminar las pruebas. Digitalizó todas las fotografías del caso, creó mapas detallados con software especializado, y entrevistó nuevamente a todos los testigos que aún vivían. La tecnología nos permite ver cosas que antes pasaban desapercibidas, explicó a sus supervisores. Quizás podamos encontrar algo que los investigadores originales no pudieron ver. Una de las líneas de investigación que el detective Moreno siguió fue la del auto azul mencionado por la señora Dolores Fuentes. Utilizando registros de vehículos de 1992, logró identificar todos los autos azules registrados en la región. Encontré 17 vehículos que coincidían con la descripción, informó. 13 de ellos pertenecían a residentes locales que fueron descartados durante la investigación original. Los otros 4 pertenecían a personas de fuera del pueblo. Este descubrimiento abriría nuevas posibilidades. Uno de los autos azules pertenecía a un vendedor ambulante llamado Fernando Aguilar, quien visitaba San Cristóbal regularmente vendiendo productos de belleza de casa en casa. Los registros mostraban que había estado en el pueblo el día de la desaparición de Elena. Aguilar nunca fue interrogado durante la investigación original, descubrió el detective Moreno.
Su nombre aparecía en los registros de entrada al pueblo, pero de alguna manera pasó desapercibido. Esta omisión se convertía en una pista prometedora. Sin embargo, cuando el detective Moreno trató de localizar a Fernando Aguilar, descubrió que había fallecido en un accidente automovilístico en 1995. Aguilar murió 3 años después de la desaparición de Elena. Informó a sus superiores. Nunca sabremos si tenía información relevante sobre el caso. Este callejón sin salida fue frustrante, pero el detective Moreno no se rindió. La viuda de Fernando Aguilar, Rosa Aguilar, proporcionó información interesante cuando fue entrevistada. Fernando mencionó algo extraño sobre su último viaje a San Cristóbal. Dijo que había visto a una niña que parecía perdida cerca del río, pero que cuando se acercó a ayudarla, ella corrió. Pensó que era tímida o que tenía miedo de los extraños. Esta información coincidía parcialmente con el testimonio del camionero Manuel Ochoa. El detective Moreno decidió realizar una búsqueda más exhaustiva en el área del río, donde tanto Fernando Aguilar como Manuel Ochoa habían reportado ver a Elena. Habían pasado casi 20 años desde la desaparición. Explicó. El paisaje había cambiado, la vegetación había crecido, y algunos accidentes geográficos menores habían sido modificados por la erosión. Esta nueva búsqueda utilizaría tecnología de radar de penetración terrestre. Los equipos de búsqueda trabajaron durante semanas en el área del río. Utilizaron detectores de metal, radar de penetración terrestre y cámaras subacuáticas para explorar áreas que no habían sido accesibles durante la búsqueda original. Estábamos determinados a no dejar piedra sin remover, declaró el detective Moreno. Si Elena estaba en algún lugar de esa área, la íbamos a encontrar. La búsqueda generó expectación en todo el pueblo. El 23 de marzo de 2015, exactamente 23 años después de la desaparición de Elena, un pescador local llamado Eduardo Salinas hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Estaba pescando en mi lugar favorito, cerca de la cascada pequeña, recordaría Eduardo. Vi algo azul enganchado en unas rocas sumergidas. Al principio pensé que era basura, pero cuando me acerqué más, me di cuenta de que era una mochila. Su corazón se aceleró cuando vio que la mochila estaba en perfectas condiciones. Eduardo inmediatamente llamó a las autoridades. Supe que tenía que ser importante, explicaría más tarde. Una mochila que había estado en el río durante más de 20 años no podía estar en tan buen estado por casualidad. Cuando los investigadores llegaron al lugar, confirmaron que la mochila coincidía exactamente con la descripción de la mochila de Elena. Azul marino con detalles en rosa, marca escolar común en los años 90. La mochila estaba herméticamente sellada dentro de una bolsa de plástico transparente, lo que explicaba su perfecto estado de conservación. Alguien había envuelto cuidadosamente la mochila para protegerla del agua, observó el detective Moreno. Esto no fue un accidente. Alguien puso deliberadamente esta mochila en el río, protegiéndola para que fuera encontrada eventualmente. Esta revelación transformó completamente la naturaleza del caso. Dentro de la mochila, los investigadores encontraron todos los artículos que Elena había llevado consigo el día de su desaparición. Sus libros de texto, cuadernos, lápices y su diario personal. Todo estaba en perfecto estado, informó el detective Moreno. Los libros no tenían daño por agua. Los cuadernos estaban intactos, incluso sus lápices estaban afilados. Era como si hubiera puesto la mochila allí. Ayer el estado de conservación desafió todas las expectativas. El diario de Elena proporcionó información que los investigadores nunca habían tenido. En las últimas entradas, Elena había escrito sobre sueños extraños y sensaciones de ser observada. Hay alguien que me está mirando, escribió Elena 3 días antes de su desaparición. No puedo verlo, pero sé que está allí. Mamá dice que es mi imaginación, pero yo sé que es real. Estas palabras enviaron escalofríos por la espina dorsal de todos los que las leyeron. La última entrada en el diario de Elena estaba fechada el mismo día de su desaparición. Hoy vi al hombre del auto azul otra vez, escribió. Esta vez se bajó del auto y me sonrió.
Tenía una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no sabía. Me asusté y corrí, pero creo que me siguió. Voy a tomar un camino diferente. A casa hoy. Esta entrada final proporcionó la pista más importante del caso. El detective Moreno inmediatamente conectó esta información con los testimonios sobre el auto azul. Elena había sido acosada durante varios días antes de su desaparición. Concluyó. Ella era consciente de que estaba siendo observada, pero no le dijo a nadie porque probablemente pensó que los adultos no le creerían. Esta revelación cambió completamente la percepción del caso de desaparición voluntaria a secuestro premeditado. Los investigadores realizaron análisis forenses exhaustivos en la mochila y su contenido. Las huellas dactilares encontradas pertenecían principalmente a Elena, pero también encontraron huellas parciales de una persona desconocida. Las huellas desconocidas estaban en la correa de la mochila y en la bolsa de plástico, informó el especialista forense Dr. Alberto Ruiz. Esto confirma que otra persona manejó la mochila después de que Elena desapareció. La evidencia física finalmente respaldaba la teoría del secuestro. La investigación se intensificó con esta nueva evidencia. El detective Moreno creó un perfil del sospechoso basado en la información del diario de Elena y los testimonios de testigos. Estamos buscando a un hombre que conducía un auto azul en 1992, declaró en una conferencia de prensa. Este hombre había estado acosando a Elena durante varios días antes de su desaparición. Es posible que aún viva en la región. La descripción fue distribuida a todas las agencias de la ley en el país. La noticia del descubrimiento de la mochila se extendió rápidamente por todo el país. Los medios de comunicación nacionales llegaron a San Cristóbal para cubrir el desarrollo del caso. Después de 23 años, finalmente tenemos evidencia física, declaró la reportera María Elena Castillo, quien había cubierto el caso original. La mochila de Elena nos está hablando desde el pasado, contándonos una historia que no pudimos escuchar en 1992. Su cobertura renovó el interés público en el caso. Carmen Morales, ahora una mujer de 60 años, se quebró al ver la mochila de su hija. Es como si Elena hubiera regresado a casa. Lloró durante una entrevista. Puedo oler su perfume en sus cuadernos. Puedo ver su letra en sus apuntes. Mi niña sigue estando aquí. De alguna manera Roberto, también envejecido por los años de dolor, se mostró más cauteloso, pero igualmente emocionado por el avance en el caso. Los investigadores comenzaron a reexaminar todos los autos azules registrados en 1992, esta vez con nueva tecnología y bases de datos más completas. Ahora tenemos acceso a registros nacionales e internacionales, explicó el detective Moreno. Podemos rastrear vehículos que se vendieron, se trasladaron a otros estados, o incluso se exportaron. Esta búsqueda masiva requirió la cooperación de múltiples agencias gubernamentales. Una pista prometedora surgió cuando los investigadores descubrieron que uno de los autos azules había sido vendido poco después de la desaparición de Elena. El auto fue vendido 2 semanas después de que Elena desapareció, informó el detective Moreno. El vendedor era un hombre llamado Víctor Hernández, quien vivía en un pueblo vecino. Esta conexión temporal era demasiado coincidental para ser ignorada. Víctor Hernández había fallecido en 2008, pero su familia proporcionó información valiosa. Mi padre vendió el auto porque decía que le traía mala suerte, recordó su hijo, Víctor Jr. Nunca entendimos por qué, pero insistió en deshacerse de él inmediatamente cuando los investigadores le mostraron una foto de Elena. Víctor Jr. palideció. Esta niña. Mi padre tenía una foto como esta en su escritorio. Decía que era su ángel guardián. Esta revelación fue escalofriante. Los investigadores obtuvieron una orden para examinar la casa donde había vivido Víctor Hernández. La casa había estado vacía durante años, explicó el detective Moreno, pero encontramos evidencia de que Hernández había tenido una obsesión con niñas de la edad de Elena en un cuarto oculto en el sótano. Encontraron fotografías de varias niñas, incluyendo fotos de Elena tomadas sin su conocimiento.
El cuarto secreto contenía también un diario donde Víctor Hernández había documentado sus actividades. Las entradas describen en detalle cómo había estado siguiendo a Elena durante semana. Informó el detective Moreno. Había estudiado su rutina, conocía sus horarios y había planificado su secuestro meticulosamente. Las páginas del diario revelaban la mente de un depredador calculador. La entrada más perturbadora del diario de Hernández describía el día de la desaparición. Hoy finalmente hablé con mi ángel, escribió. Ella tenía miedo, pero yo la tranquilicé. Le dije que íbamos a ir a un lugar especial, donde podríamos ser amigos para siempre. Las palabras enviaron escalofríos por la espina dorsal de todos los investigadores. Era evidente que Elena había sido víctima de un depredador experimentado. Sin embargo, las entradas del diario de Hernández terminaban abruptamente después del día de la desaparición de Elena. No hay más entradas después del 15 de octubre de 1992, observó el detective Moreno. Es como si algo hubiera pasado que lo llevó a dejar de escribir. Esta interrupción súbita sugería que algo había salido mal con los planes de Hernández. Los investigadores comenzaron a buscar pistas sobre qué había pasado con Elena después de su secuestro. Basándonos en la evidencia, creemos que Hernández secuestró a Elena, pero algo salió mal, teoriza el detective Moreno. La mochila fue preservada y colocada en el río de una manera que sugiere remordimiento o miedo. Esta teoría abría nuevas posibilidades sobre el destino de Elena. El análisis de la bolsa de plástico que contenía la mochila reveló huellas dactilares que coincidían con las encontradas en el cuarto secreto de Hernández. Hernández definitivamente fue quien colocó la mochila en el río, confirmó el especialista forense. Pero la pregunta que permanece es, ¿por qué? ¿Qué lo motivó a preservar la mochila en lugar de destruirla? Esta pregunta se convirtió en el foco central de la investigación. Una teoría emergente sugería que Elena había logrado escapar inicialmente, pero había muerto en el intento. Es posible que Elena haya huido hacia el río, y que Hernández la haya seguido, especuló el detective Moreno. Si ella se ahogó accidentalmente durante la persecución, eso explicaría por qué Hernández preservó la mochila. Podría haber sido su forma de lidiar con la culpa. Esta teoría era consistente con la evidencia física. Los buzos realizaron una búsqueda más intensiva en el área donde fue encontrada la mochila. Si Elena murió en el río, su cuerpo podría estar enterrado en el sedimento después de tantos años, explicó el capitán de buzos. Estamos utilizando sonar de penetración y otras técnicas avanzadas para buscar en el lecho del río. La búsqueda duró varios meses, pero no produjo resultados definitivos. Durante la búsqueda, los investigadores encontraron otros objetos que podrían estar relacionados con el caso. Encontramos una pulsera de oro que podría haber pertenecido a Elena, informó el detective Moreno. También encontramos restos de ropa que datan de los años 90, sin embargo, ninguno de estos objetos pudo ser definitivamente vinculado a Elena debido a la descomposición y la contaminación del tiempo. La familia Morales recibió la noticia de los descubrimientos con emociones encontradas. Por un lado, finalmente tenemos respuestas sobre lo que pasó con Elena, declaró Carmen. Por otro lado, confirmar que fue secuestrada y probablemente asesinada es desgarrador, Roberto añadió. Al menos ahora sabemos que Elena no se fue voluntariamente. Ella luchó, ella trató de escapar. Eso me da algo de paz. La familia encontró consuelo en saber la verdad, aunque fuera dolorosa. El caso de Elena Morales se cerró oficialmente en 2016, con Víctor Hernández identificado como el principal sospechoso en su secuestro y probable asesinato. Aunque Hernández ya no puede ser juzgado por sus crímenes, hemos proporcionado respuestas a la familia y a la comunidad, declaró el detective Moreno. Elena finalmente puede descansar en paz, sabiendo que su historia ha sido contada. El caso se convirtió en un ejemplo de cómo la persistencia y la nueva tecnología pueden resolver casos fríos. La mochila de Elena fue devuelta a su familia después de completarse todos los análisis forenses. Tener la mochila de Elena de vuelta es como tener una parte de ella en casa.
dijo Carmen mientras acariciaba suavemente la mochila azul. Pueden quitarnos a nuestros hijos, pero nunca pueden quitarnos nuestro amor por ellos. La mochila se convirtió en un símbolo de la memoria de Elena y del amor perdurable de una familia. El pueblo de San Cristóbal erigió un monumento en honor a Elena en la plaza principal. Elena nos enseñó sobre la importancia de nunca rendirnos, de nunca dejar de buscar la verdad, declaró el alcalde durante la ceremonia de dedicación. Su historia nos recordará siempre que debemos proteger a nuestros niños y nunca olvidar a aquellos que hemos perdido. El monumento incluye una placa con la foto de Elena y las palabras: Elena Morales 1980-1992, nunca olvidada, siempre amada. La historia de Elena Morales se convirtió en un caso de estudio para investigadores criminales y académicos. El caso demuestra la importancia de preservar evidencia y mantener casos fríos activos, explicó el doctor Fernando Valdés, criminólogo de la Universidad Nacional. También muestra cómo los perpetradores a veces preservan evidencia debido a la culpa o el remordimiento. El caso se enseña ahora en cursos de criminología en todo el país. Los investigadores continuaron explorando la posibilidad de que Víctor Hernández hubiera tenido otras víctimas. El nivel de planificación y premeditación en el caso de Elena sugiere que no fue su primer crimen, teoriza el detective Moreno. Estamos revisando casos de niñas desaparecidas en la región durante los años 80 y 90. Esta investigación continúa hasta la fecha, con la esperanza de proporcionar respuestas a otras familias afectadas. El impacto del caso de Elena Morales se extendió más allá de San Cristóbal. Su historia inspiró cambios en los protocolos de búsqueda de niños desaparecidos, explicó la activista María Fernández. Ahora las autoridades toman más en serio los reportes de niños que se sienten acosados o seguidos. El caso llevó a la implementación de nuevos programas educativos sobre seguridad infantil en escuelas de todo el país. La madre de Elena, Carmen, se convirtió en una defensora de los derechos de las familias de personas desaparecidas. Elena no puede regresar, pero podemos usar su historia para ayudar a otros, declaró durante una conferencia nacional sobre niños desaparecidos. Cada niño que regresa a salvo a casa es una victoria para Elena. Su trabajo activista ayudó a establecer nuevas leyes que requieren respuestas más rápidas a reportes de niños desaparecidos. El detective Moreno continuó trabajando en casos fríos, inspirado por el éxito en resolver el caso de Elena. Elena me enseñó que nunca debemos rendirnos, reflexionó. Cada caso frío representa una familia que espera respuesta, una comunidad que necesita cierre. Su dedicación lo llevó a resolver otros 3 casos de desapariciones que habían permanecido sin resolver durante décadas. La escuela donde Elena había estudiado estableció una beca anual en su honor. La beca Elena Morales apoya a estudiantes que demuestran valentía y determinación, explicó la directora actual, María José Herrera. Elena mostró valentía incluso en sus momentos más oscuros, y queremos honrar esa valentía. La beca ha ayudado a docenas de estudiantes a continuar su educación. Los registros médicos de Víctor Hernández, obtenidos después de su muerte, revelaron información adicional sobre su estado mental. Hernández había sido tratado por trastornos de personalidad durante los años 80, informó el psiquiatra forense Dr. Miguel Ángel Ruiz. Los registros muestran un patrón de comportamiento obsesivo hacia niñas prepúberes. Esta información ayudó a los investigadores a entender mejor la mentalidad del perpetrador. El análisis de ADN de cabellos encontrados en el cuarto secreto de Hernández confirmó que Elena había estado allí. Encontramos evidencia de que Elena estuvo en ese cuarto durante varias horas, informó el especialista en ADN Dr. Patricia Morales. Esto confirma que fue secuestrada y retenida antes de su muerte. Esta evidencia física proporcionó la confirmación final de la teoría del secuestro. La investigación también reveló que Hernández había tenido un cómplice, aunque esta persona nunca fue identificada. Las huellas dactilares encontradas en el cuarto secreto pertenecían a 2 personas diferentes, explicó el detective Moreno.
Hernández no actuó solo. Esta revelación complicó el caso y sugirió que podría haber otros criminales involucrados que nunca fueron capturados. Los vecinos de Víctor Hernández expresaron shock al enterarse de sus crímenes. Víctor parecía un hombre normal, recordó su vecina, Esperanza Morales. Siempre fue cortés, aunque algo callado. Nunca imaginamos que pudiera hacer algo así. Sus comentarios ilustraron cómo los depredadores a menudo se ocultan detrás de fachadas normales. La casa de Hernández fue demolida en 2017 después de que los investigadores completaron su trabajo. La familia decidió que no podían vivir con el conocimiento de lo que había pasado allí, explicó el desarrollador inmobiliario. En su lugar, se construyó un pequeño parque con un área de juegos para niños. El parque fue dedicado a Elena y a otras víctimas de crímenes violentos. Los archivos del caso fueron digitalizados y puestos a disposición de investigadores académicos para estudios futuros. El caso de Elena Morales proporciona insights valiosos sobre el comportamiento criminal y las técnicas de investigación, explicó el doctor Valdés. Su historia continuará educando a futuras generaciones de investigadores. Los archivos incluyen más de 10.000 páginas de documentos, testimonios y evidencia física. La historia de Elena también inspiró cambios en la forma en que las escuelas manejan los reportes de niños que se sienten acosados. Ahora tomamos muy en serio cualquier reporte de un niño que se siente seguido o acosado, declaró la superintendente escolar regional, doctora Ana María Castillo. Los maestros reciben entrenamiento específico para reconocer señales de peligro. Estos cambios podrían haber salvado la vida de Elena si hubieran estado en lugar en 1992. El río donde fue encontrada la mochila de Elena se convirtió en un lugar de peregrinación para familias de personas desaparecidas. Venimos aquí a honrar a Elena y a recordar a nuestros propios seres queridos desaparecidos, explicó Teresa Vázquez, cuyo hijo desapareció en 2005. Elena nos da esperanza de que algún día también encontraremos respuestas. El sitio se ha convertido en un símbolo de esperanza y perseverancia. Los investigadores continuaron buscando evidencia de otros crímenes cometidos por Hernández. En 2018, encontraron evidencia que lo vinculaba con la desaparición de otra niña en 1989. María Luisa Hernández, de 10 años, desapareció en circunstancias similares, informó el detective Moreno. Estamos revisando ese caso con nueva evidencia. El descubrimiento sugirió que Elena podría no haber sido la única víctima de Hernández. La familia de Elena estableció una fundación en su honor para apoyar a familias de niños desaparecidos. La Fundación Elena Morales proporciona apoyo emocional y recursos legales a familias que enfrentan la pesadilla de un niño desaparecido, explicó Roberto Morales, quien dedicó sus años de jubilación a la fundación. Elena hubiera querido que ayudáramos a otros. La fundación ha asistido a más de 100 familias desde su establecimiento. El caso de Elena también llevó a mejoras en la cooperación entre diferentes agencias de la ley. Antes, cada jurisdicción trabajaba de manera independiente, explicó el detective Moreno. Ahora tenemos protocolos establecidos para casos que cruzan fronteras jurisdiccionales. Esta cooperación mejorada ha resultado en la resolución más rápida de casos de niños desaparecidos. Los medios de comunicación continuaron siguiendo el caso incluso después de su resolución oficial. La historia de Elena trasciende el crimen en sí, explicó la reportera María Elena Castillo. Es una historia sobre la fuerza del amor familiar, la perseverancia de la comunidad y la importancia de nunca rendirnos. Su cobertura continuada mantuvo viva la memoria de Elena en la conciencia pública. En 2019, se publicó un libro sobre el caso de Elena escrito por el detective Moreno. El Ángel de San Cristóbal. La historia de Elena Morales se convirtió en un bestseller nacional. Quería que la historia de Elena fuera contada completamente, explicó Moreno. Su caso cambió mi vida y la vida de todos los que la conocieron. Los ingresos del libro fueron donados a la Fundación Elena Morales. La historia de Elena fue adaptada para una película de televisión en 2020.
aunque la familia pidió que se cambiaran los nombres y ubicaciones para proteger la privacidad. Queremos que la historia de Elena inspire a otros, pero también queremos proteger nuestra privacidad, explicó Carmen Morales. La película puede ayudar a crear conciencia sobre la seguridad infantil. La película ganó varios premios por su tratamiento sensible del tema. El 28º aniversario de la desaparición de Elena en 2020 fue marcado por la pandemia de COVID-19, pero la comunidad encontró formas de honrar su memoria virtualmente. Aunque no pudimos reunirnos en persona, nos reunimos en espíritu, declaró el alcalde actual de San Cristóbal. Elena nos enseñó que el amor y la memoria pueden superar cualquier obstáculo. La ceremonia virtual atrajo participantes de todo el mundo. Los avances en tecnología de ADN continuaron proporcionando nuevas pistas sobre el caso. Las nuevas técnicas nos permiten extraer ADN de evidencia que anteriormente considerábamos inútil, explicó el doctor Ruiz. Estamos reexaminando evidencia del caso de Elena con estas nuevas técnicas, aunque Elena ya no puede ser salvada. La evidencia adicional podría ayudar a resolver otros casos relacionados. La historia de Elena Morales se convirtió en parte del currículo educativo en las escuelas de San Cristóbal. Los niños aprenden sobre Elena como parte de las lecciones sobre seguridad personal, explicó la maestra de 4º grado, Sofía Mendoza. Su historia les enseña la importancia de decirle a los adultos cuando se sienten inseguros. Esta educación podría prevenir tragedias futuras. El caso también inspiró cambios en la legislación nacional sobre niños desaparecidos. La ley Elena Morales requiere que las autoridades emitan alertas inmediatas cuando un niño desaparece, explicó el senador Carlos Vázquez, quien patrocinó la legislación. Ya no podemos permitir que los niños desaparezcan en silencio. La ley ha sido creditada con salvar las vidas de docenas de niños. Los investigadores que trabajaron en el caso original reflexionaron sobre cómo las nuevas tecnologías y técnicas podrían haber cambiado el resultado. Si hubiéramos tenido acceso a las bases de datos y tecnología de hoy, podríamos haber resuelto el caso en días en lugar de décadas, reflexionó el detective Vázquez, ahora jubilado. Pero lo importante es que finalmente encontramos la verdad. Su comentario subraya la importancia de la innovación continua en la investigación criminal. La mochila de Elena, ahora un artefacto histórico, fue prestada temporalmente a un museo de crímenes reales para una exhibición sobre casos fríos resueltos. La mochila de Elena representa la esperanza de que la verdad siempre saldrá a la luz, declaró la curadora del museo, doctora Isabel Moreno. Su historia inspira a investigadores y familias a nunca rendirse. La exhibición atrajo a miles de visitantes y recaudó fondos para organizaciones de niños desaparecidos. En 2021, se celebró una conferencia internacional sobre niños desaparecidos en San Cristóbal, con el caso de Elena como estudio central. El caso de Elena Morales es un ejemplo perfecto de cómo la perseverancia, la tecnología y la cooperación comunitaria pueden resolver incluso los casos más difíciles, declaró el organizador de la conferencia, Dr. Antonio Silva. Su historia continúa inspirando a investigadores de todo el mundo. La conferencia resultó en nuevas colaboraciones internacionales para resolver casos fríos. La iglesia local, donde la familia Morales había orado por Elena durante décadas, dedicó una capilla especial en su honor. La capilla de Elena es un lugar donde las familias pueden venir a orar por sus seres queridos desaparecidos, explicó el padre Antonio Salinas. Elena nos enseñó que la fe puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros. La capilla se ha convertido en un lugar de peregrinación para familias de todo el país. El caso de Elena también llevó a cambios en la formación de detectives y investigadores. Ahora incluimos el caso de Elena en nuestros programas de entrenamiento, explicó el comandante de la Academia de Policía, coronel Miguel Herrera. Su caso enseña la importancia de la minuciosidad, la persistencia y la innovación en la investigación criminal. Los nuevos investigadores estudian el caso como ejemplo de las mejores prácticas en la resolución de casos fríos.
La historia de Elena Morales demostró que incluso después de décadas, la justicia es posible. Elena esperó 23 años para que su historia fuera contada, reflexionó su madre Carmen durante una entrevista en 2022. Pero valió la pena esperar. Ahora el mundo sabe que Elena era una niña valiente que luchó hasta el final. Su testimonio sirve como recordatorio de que el amor de una madre trasciende el tiempo y la muerte. El legado de Elena Morales vive en cada niño que regresa a salvo a casa, en cada caso frío que se resuelve, y en cada familia que encuentra respuestas después de años de incertidumbre. Elena nos enseñó que nunca debemos rendirnos ante lo imposible, declaró el detective Moreno durante su discurso de jubilación. Su historia nos recuerda que la verdad siempre tiene una forma de emerger, sin importar cuánto tiempo tome la mochila azul de Elena. Encontrada intacta después de más de 2 décadas, se mantiene como símbolo eterno de esperanza y perseverancia.